voluntad del infierno. Cientos de civiles, incluida... Creo que la leyenda... Te demostraré que hay cosas peores que la muerte. Quedarás enterrado bajo la tierra. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra, pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un exsoldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad. Hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación. Más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo. Representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra. Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante, acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa. Sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética. Uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema. La capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal. La búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana. La fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión. En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación,
Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra, un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas. Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La historia no se limita a la acción, también explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. 4. Estilo visual y narrativo. La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana. Estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica. Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción. Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible.
un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza pueden sobrevivir. Sisu 2 es una narración de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de la lucha contra lo imposible. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra: pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un exsoldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad: hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación: más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo: representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje: Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra. Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra. Las pruebas: cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional: la acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante, acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa: sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética: uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema: la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal: la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana: la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta: aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión. En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral,
con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación. Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra, y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra, un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas. Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La historia no se limita a la acción, también explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. 4. Estilo visual y narrativo. La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana. Estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica. Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción.
Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza pueden sobrevivir. Sisu 2 es una narración de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de la lucha contra lo imposible. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra: pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un exsoldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad: hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación: más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo: representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje: Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra. Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra. Las pruebas: cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional: la acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante, acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa: sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética: uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema: la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal: la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana: la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta: aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión. En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa,
donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación. Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra, un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas. Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La historia no se limita a la acción, también explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. 4. Estilo visual y narrativo. La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana. Estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica.
Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción. Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza pueden sobrevivir. Sisu 2 es una narración de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de la lucha contra lo imposible. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra: pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un ex soldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad: hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación: más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo: representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra. Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante, acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa: sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética: uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema: la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal: la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana: la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta: aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión.
En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación. Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra. Un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas. Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La historia no se limita a la acción, también explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. 4. Estilo visual y narrativo. La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana. Estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana,
La fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica. Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción. Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza pueden sobrevivir. Sisu 2 es una narración de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de la lucha contra lo imposible. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra: pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un ex soldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad. Hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación. Más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo. Representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra. Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante, acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa. Sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética. Uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema. La capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal. La búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas.
Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión. En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación. Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra. Un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas. Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La historia no se limita a la acción, también explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. 4. Estilo visual y narrativo. La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana. Estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema,
La capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica. Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción. Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza pueden sobrevivir. Sisu 2 es una narración de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de la lucha contra lo imposible. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra: pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un exsoldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad. Hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación. Más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo. Representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra. Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante, acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa. Sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética. Uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema.
La capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión. En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación. Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra, y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra, un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas. Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La historia no se limita a la acción, también explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. 4. Estilo visual y narrativo. La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana. Estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática.
El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica. Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción. Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza pueden sobrevivir. Sisu 2 es una narración de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de la lucha contra lo imposible. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra, pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un exsoldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad. Hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación. Más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo. Representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra. Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante, acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa. Sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética.
Uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema. La capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal. La búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana. La fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión. En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación. Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra. Un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas. Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La historia no se limita a la acción, también explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. 4. Estilo visual y narrativo. La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia,
pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana, estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica. Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción. Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza pueden sobrevivir. Sisu 2 es una narración de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de la lucha contra lo imposible. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra, pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un exsoldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad. Hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación. Más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo. Representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra. Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante.
Acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética, uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión. En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación. Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra, y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra, un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas. Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La historia no se limita a la acción, también explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. 4. Estilo visual y narrativo.
La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana. Estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica. Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción. Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza pueden sobrevivir. Sisu 2 es una narración de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de la lucha contra lo imposible. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra, pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un exsoldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad. Hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación. Más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo. Representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra. Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional.
La acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante, acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética, uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema. La capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal. La búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana. La fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión. En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación. Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra, y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra, un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas. Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional.
la historia no se limita a la acción. También explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. Cuarto, estilo visual y narrativo. La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana. Estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica. Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción. Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza pueden sobrevivir. Sisu 2 es una narración de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de la lucha contra lo imposible. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra, pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un exsoldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad. Hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación. Más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo. Representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra. Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra.
Las pruebas. Cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante, acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa. Sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética. Uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema. La capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal. La búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana. La fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión. En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación. Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra, y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra, un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas. Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas.
cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La historia no se limita a la acción, también explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. Cuarto, estilo visual y narrativo. La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana. Estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica. Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción. Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza pueden sobrevivir. Sisu 2 es una narración de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de la lucha contra lo imposible. La historia se sitúa en un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa, y en particular Finlandia, aún muestra las cicatrices de la guerra: pueblos destruidos, tierras arrasadas y personas que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil. La película refleja este escenario con paisajes fríos, áridos y desolados, que se convierten en un personaje más de la narración. El tono es sombrío, con una mezcla de silencio y tensión constante. La atmósfera transmite la sensación de que la paz es frágil y que la violencia puede resurgir en cualquier momento. 2. El protagonista. El eje central de la historia es Atami Korpi, un exsoldado convertido en leyenda. Su reputación no proviene únicamente de sus habilidades bélicas, sino de su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Personalidad. Hombre silencioso, endurecido por la guerra, que rara vez expresa emociones con palabras. Motivación. Más allá de la lucha física, lo mueve una búsqueda de justicia personal y la necesidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Simbolismo. Representa la resiliencia humana, la fuerza interior y la determinación de no rendirse jamás. 3. Desarrollo narrativo. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional, sin entrar en detalles concretos que arruinen la experiencia. El viaje. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos y obstáculos que simbolizan las secuelas de la guerra.
Los antagonistas no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad, la avaricia y la injusticia que persisten en tiempos de posguerra. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una demostración de resistencia, donde la violencia se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La acción se entrelaza con reflexiones sobre la soledad, el trauma y la memoria. 4. Estilo cinematográfico. La película mantiene un estilo visual impactante, acción, brutal, directa y sin adornos, mostrando la crudeza de la supervivencia. Narrativa. Sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia. Estética. Uso de paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo y silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. 5. Temas principales. Supervivencia extrema. La capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma. Cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal. La búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana. La fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. Conclusión. En definitiva, Sisu 2 es una historia de resistencia, violencia y redención. Sin necesidad de revelar giros específicos, se puede afirmar que la película ofrece una experiencia intensa, donde cada escena refuerza la idea de que la verdadera fuerza no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. Es un relato que combina acción visceral con una reflexión silenciosa sobre la condición humana, convirtiendo al protagonista en un símbolo de la lucha contra lo imposible. La historia se desarrolla en un territorio marcado por la devastación. Finlandia, como muchas regiones de Europa, aún sangra por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Los campos están llenos de cicatrices, casas reducidas a cenizas, caminos cubiertos de polvo y silencio, pueblos que apenas sobreviven entre la pobreza y la memoria del horror. La atmósfera es opresiva. El frío del norte se mezcla con la dureza de la tierra y cada rincón parece recordar que la paz es frágil, que la violencia puede regresar en cualquier momento. La película transmite esta sensación con imágenes de paisajes desolados, cielos grises y un silencio que pesa más que cualquier palabra. 2. El protagonista como leyenda. En el centro de la narración está Atami Korpi, un hombre que se ha convertido en mito. Su nombre circula entre los sobrevivientes como una sombra. Un ex soldado que resistió lo imposible, que enfrentó la guerra con una ferocidad que lo transformó en símbolo de supervivencia. Su carácter, Atami, es un hombre de pocas palabras. Su silencio no es vacío, sino cargado de significado. Cada gesto suyo transmite la dureza de alguien que ha visto demasiado. Su motivación no busca gloria ni reconocimiento. Lo que lo impulsa es una mezcla de justicia personal, memoria y la necesidad de cerrar cuentas con su pasado. Su simbolismo es la encarnación de la resiliencia humana, un recordatorio de que la fuerza verdadera no siempre está en las armas, sino en la voluntad de seguir adelante. 3. El viaje y los obstáculos. La trama se construye como un viaje, tanto físico como emocional. Atami emprende un recorrido que lo lleva a enfrentarse con enemigos que no son simples adversarios, sino representaciones de la brutalidad y la avaricia que persisten en tiempos de posguerra. El camino no es solo un desplazamiento geográfico, sino un trayecto hacia la redención. Cada paso lo acerca a un destino cargado de recuerdos y heridas.
Los antagonistas, más que personajes, son símbolos de la injusticia, la codicia y la violencia que aún dominan el mundo. Las pruebas. Cada enfrentamiento es una batalla de resistencia, donde la acción visceral se combina con momentos de introspección silenciosa. El trasfondo emocional. La historia no se limita a la acción, también explora las consecuencias psicológicas de la guerra, la soledad y el peso de la memoria. Cuarto, estilo visual y narrativo. La película se caracteriza por un estilo crudo y directo, acción, brutal, sin adornos, mostrando la supervivencia en su forma más pura. Narrativa, sencilla en apariencia, pero con capas profundas que invitan a reflexionar sobre la violencia y la condición humana. Estética, paisajes desolados, contrastes de fuego y hielo, silencios prolongados que intensifican la tensión dramática. El ritmo alterna entre momentos de calma tensa y explosiones de violencia, creando una experiencia que nunca permite al espectador relajarse del todo. 5. Temas centrales. Supervivencia extrema, la capacidad de un hombre para resistir condiciones imposibles, memoria y trauma, cómo los recuerdos del pasado influyen en las decisiones presentes. Justicia personal, la búsqueda de equilibrio frente a las injusticias sufridas. Resiliencia humana, la fuerza interior que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra como herida abierta. Aunque el conflicto terminó, sus consecuencias siguen marcando a los sobrevivientes. 6. La dimensión épica. Lo que hace que Sisu 2 se sienta más que una simple película de acción es su dimensión épica. El protagonista no es solo un hombre, sino un mito en construcción. Cada escena refuerza la idea de que la voluntad humana puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier fusil. La historia se convierte en una metáfora de la lucha contra lo imposible, un recordatorio de que incluso